Bendiciones en este día. Antes de entrar en esta historia que te traigo el día de hoy, esta historia de la Biblia, te voy a estar compartiendo así momentos breves sobre las historias de la Biblia. Pero antes de entrar en la historia del día de hoy, te afirmo algo con temor y reverencia, que toda la gloria, toda la honra, y toda la autoridad pertenecen únicamente a Dios. Este mensaje no busca señalar personas, sino exaltar la santidad de Dios, defender su altar y advertir al pueblo con amor y verdad. La escritura nos enseña en este día lo que te quiero compartir porque lo estuve viendo estos días pasados y quiero compartírtelo sobre esta escritura que nos enseña que Dios es paciente, pero no es indiferente. El Señor es misericordioso, pero no es permisivo. Él es santo y profundamente celoso de su gloria. Y te quiero compartir lo que está en Primera de Samuel capítulo 2 al 4, donde encontramos una de las advertencias más serias para todo aquel que sirve en la obra de Dios. Los hijos de Eli, que eran Ofni y Finés, eran sacerdotes. Ellos no eran ignorantes, no eran nuevos, no estaban fuera del sistema religioso. Tenían conocimiento, tenían una posición en la obra del Señor y tenían acceso a lo santo. Pero aquí aparece una verdad fundamental que debemos entender muy bien. La impiedad bíblica no es falta de conocimiento, sino de desprecio del temor de Dios. La escritura lo dice claramente en 1 Samuel 2:12. Dice, los hijos de Eli eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. No significa esto que no supieran quién era Dios. Ellos sabían quién era Dios, sino que vivían como si Dios no los estuviera mirando. Ellos conocían la ley, pero no la honraban. Ministraban, pero no temían. Entonces su pecado era grave porque ocurría en el altar. Dios había establecido que lo primero de las ofrendas, de los sacrificios, era para el Señor. La grasa de los animales que sacrificaban para el Señor, que eran las ofrendas para el Señor, la grasa era para Jehová. Y eso era una señal de honra, de obediencia y de reconocimiento de la santidad del Señor. Pero ellos hacían lo contrario. ¿Qué hacían los hijos de Eli? Pues enviaban al criado con un garfio. Un garfio era como un anzuelo, se mira como un anzuelo, era una herramienta con la que agarraban la carne, agarraban lo que era de la ofrenda. Entonces ellos enviaban al criado con un garfio y lo metían en la marmita. La marmita era como una olla donde ahí se depositaba la ofrenda. Y ellos tomaban para ellos antes de ofrecerla a Dios. Entonces, si alguien se resistía a hacer lo que ellos le decían a los criados o al criado o al otro sacerdote, si alguien se resistía, decían ellos sin pudor, lo dice en 1 Samuel 2:16, entonces le decían, si no quieres hacerlo, dámelo ahora, dame el garfio y yo lo hago lo hago para mí por la fuerza. Entonces esto no era solo un abuso. Es irreverencia, es corrupción espiritual y violencia contra lo santo. El texto es contundente. En 1 Samuel 2:17 dice, era pues muy grave delante de Jehová el pecado de estos jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y aquí hay un principio eterno. Cuando lo santo se convierte en instrumento de un beneficio personal, Dios es deshonrado. Ahí ya no le están dando la gloria a Dios, se la están dando a ellos mismos. Y el pueblo, ¿qué pasa con el pueblo? El pueblo tropieza.
El pueblo tropieza y eso es bien, bien fundamental cuando alguien sirve al Señor y más cuando tienes gente detrás de ti, porque no nomás caes tú, no nomás tropiezas tú, sino tropieza todo el pueblo. Entonces el pecado no quedó solo en ellos, no quedó solo en Ofní y Finés, sino que también en Elí, porque Elí, el padre de ellos y sacerdote Elí, va y los confronta. Pero hay algo muy profundamente revelador en su manera de hacerlo. Sí, fue y los confrontó, pero no les habló como un sacerdote en autoridad espiritual. Él les habló como un padre complaciente. Porque les dice allí en 1 Samuel 2:23, les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. O sea, todo el pueblo y junto con los demás levitas se quejaron con Elí y le dijeron: mira, tus hijos están haciendo esto. Entonces Elí va y los confronta, pero no lo hace como el sacerdote que es, como un líder espiritual. Él lo hace como un padre complaciente. Entonces Elí reconoce el pecado. Él reconoce que ellos están mal, que lo que están haciendo están mal, es pecado ante el Señor, pero no lo detiene. No lo detiene, no quita a sus hijos del altar, no ejecuta disciplina, no protege la santidad del ministerio. Y aquí aparece una de las frases más temibles de todo el relato. En 1 Samuel 2:25 dice: ellos no oyeron la voz de su padre porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Ahí mismo el Señor es como que Dios cerró sus oídos. Cerró los oídos de los hijos de Elí. ¿Por qué? Porque Dios ya había ejecutado su destino, que era hacerlos morir. No es que Dios se endureciera arbitrariamente, o sea, de repente. Tampoco fue eso, sino que despreciaron la corrección tantas veces, que el juicio quedó sellado. Por eso Proverbios nos advierte en Proverbios 29:1: el hombre que reprendido endurece su cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. La cervix tipifica orgullo. La cerviz es esta parte que tenemos aquí en el cuello y eso tipifica el orgullo. Entonces, por cuanto su orgullo de ellos y no querer escuchar, hacer caso a a lo que ya sabían que estaban haciendo mal, entonces ahí mismo el Señor ya había mandado cuál era su final. Dios entonces envía un varón de Dios, un siervo de Dios, y pronuncia la reprensión profética. En 1 Samuel 2:29 dice: ya no es solo exhortación, ahora es decreto divino. ¿Por qué honras a tus hijos más que a mí? Le van y le dicen a Elí, el Señor, a través de ese siervo: ¿por qué honras a tus hijos más que a mí? Esa es la raíz del problema. Cuando se honra más al hombre que a Dios, el juicio es inevitable. Estamos hablando de solapamiento, o sea, cuando se solapa más al humano, al siervo, al porque te sirve, porque no te falla, porque ahí está, porque no falta, porque esto, porque el otro, pero lo honras más a él que honrar a Dios. Ahí esa es la raíz del problema. Cuando se honra más al hombre que a Dios, el juicio es inevitable. Y Dios da una señal clara, pública y específica. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofní y Finés. Dice en 1 Samuel 2:34, ambos morirán en un día. Dios habló, Dios advirtió y Dios decretó. En 1 Samuel 4, la palabra se cumple exactamente. Los dos hijos de Elí mueren el mismo día. El arca, no solo eso pasa, el arca es capturada y la gloria del Señor se aparta. El juicio no fue solo simbólico, fue real, fue físico y fue espiritual. Y cuando Elí escucha la noticia de sus hijos,
que habían muerto, él no muere. Él no muere al saber que sus hijos fallecieron, sino Elí muere cuando oye que el arca de Dios había sido robada. Porque lo más grave no fue la muerte de ellos, sino la pérdida de la presencia de Dios. Lo más grave no es que se vaya fulano, que se vaya mengano, que se moleste aquel, que se moleste acá. Lo más grave es que se vaya la presencia de Dios de ti. Lo más grave es que la gloria de Dios se vaya de una congregación o de ti mismo, de tu templo, de tu espíritu. Eso es lo más grave. Entonces, aquí Elí fue cuando entendió. Y con tanto eso, la gloria de Dios se había apartado. Esta historia no fue escrita para condenar en la palabra de Dios, sino para advertir. Todo lo que está en la Biblia, tanto lo bueno como lo malo, como los errores, como todo lo que está ahí, todo es para misma edificación, para ejemplo para cada uno de nosotros. Hoy también vemos ministerios activos sin temor. Altares con ruido, pero sin gloria. Líderes que toman lo santo para ellos mismos. Pueblo que tropieza porque quienes ministran no honran a Dios. Y la escritura es clara. Dios no puede ser burlado, dice Gálatas 6:7. El Señor no puede ser burlado. Él todo lo ve, Él todo lo sabe, Él todo lo escucha. Y este mensaje es un llamado urgente a volver al temor de Dios, a tratar lo santo como santo, a entender que cuando la corrección es despreciada, el juicio no tarda. Hoy Dios todavía corrige. Hoy todavía Él llama al arrepentimiento, pero su palabra se cumple siempre. Solo Cristo salva. Sigamos sirviendo a aquel que viene pronto. Que este mensaje que te toque el corazón y que prefieras mejor honrar a Dios que honrar al hombre. Que prefieras mejor la presencia de Dios en tu vida, la gloria de Dios en tu vida, que la gloria del hombre, o que el que dirán, que el que harán, que nada de eso importe. Por eso dice un canto que me encanta mucho, que dice que se vayan todos, que me quiten todos, menos tu presencia, porque así debe ser. Más nos debe importar la gloria del Señor, la presencia del Señor, antes que cualquier ser humano. Antes de cualquier ser humano. Dios te bendiga y nos vemos. Bendiciones.